Buenos días. El trabajo presentado por mi compañera María Fernanda Ordóñez y mi persona, junto con nuestras tutoras Stephanie Fernández, Marilyn Reyes y Mónica Buonanno, se basa en la formulación de un gel de ácido láctico como acidificante para uso vaginal. La vagina es un conducto distensible cuya longitud es de unos 7 a 8 centímetros y se localiza en la cavidad pélvica entre la vejiga y el recto. Está formado principalmente por músculo liso y se encuentra revestida por una capa mucosa. La vagina es un órgano importante en el tracto reproductivo femenino con diversas funciones que implican las relaciones sexuales, la concepción y el ciclo menstrual. Los principales vasos que suministran sangre a la vagina son las arterias uterina y pudenda, que surgen desde las arterias ilíacas internas, que estas dan lugar a las arterias cérvico-vaginal, cuyas ramas suministran sangre al cuello uterino y a las superficies anterior y posterior de la vagina. La vagina además está cubierta por un plexo venoso que drena en las venas ilíacas internas. La microbiota vaginal está constituida por distintos géneros bacterianos, cuya prevalencia depende de la edad de la mujer y de su situación hormonal. La microbiota vaginal se establece en esta cavidad desde el nacimiento de la mujer a través del canal de parto. Otra vía de colonización es la cercanía entre el ano y la vagina, que permite el paso de la biota del aparato gastrointestinal a la cavidad vaginal. Los cambios en la microbiota están estrechamente relacionados con la influencia de las hormonas sexuales, principalmente los estrógenos, en los epitelios del tracto genital femenino. La protección frente al desarrollo de patógenos se basa en la presencia de una gran cantidad de bacterias saprófitas en la vagina, que no tienen ninguna capacidad patógena y que además evitan la presencia de otros microorganismos no deseados. Estas bacterias son conocidas como bacilos de Doederlein, en honor a Albert Sigmund Doederlein, quien en 1892 describió la presencia de lactobacilos en la vagina. Estos bacilos son capaces de generar, gracias a su metabolismo anaerobio, un ambiente particularmente ácido, lo que crea un círculo virtuoso que facilita su permanencia y dificulta el crecimiento de otros gérmenes. Esta acidificación se basa en la producción de ácido láctico, que es el principal subproducto generado tras la fermentación sin oxígeno de la glucosa. Estos lactobacilos pueden proteger el epitelio vaginal mediante una serie de estrategias, como la extrusión competitiva de patógenos hacia los receptores de superficie presentes en las células epiteliales, por coagregación de los lactobacilos con algunas bacterias uropatógenas o por la producción de compuestos antimicrobianos como ácido láctico, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas y biosurfactantes. Todas estas estrategias pueden llevar a la inhibición del crecimiento de patógenos. El ácido láctico es una molécula natural que procede del metabolismo anaerobio de la glucosa. Juega un papel primordial en el mantenimiento de la salud vaginal. Esta molécula es la responsable que el pH de la vagina sea aproximadamente de 3.5 a 4.5, es decir, ácido, lo que crea condiciones adversas para el crecimiento de patógenos como la Candida albicans o la Gardnerella vaginalis. El ácido láctico da lugar a la producción de agua oxigenada, la cual afecta negativamente a las especies microbianas que carecen de la enzima catalasa, que destruye esta molécula. Sin esta enzima, los microorganismos se ven profundamente afectados en su estructura y terminan sucumbiendo. Por otra parte, también facilita la actuación de las bacteriocinas, que son letales para un gran número de patógenos, y de esta manera la ausencia de ácido láctico tiene como consecuencia la elevación del pH, creando un medio agresivo para las bacterias acidófilas que se desenvuelven mal en un medio no ácido. Los geles son formas farmacéuticas de consistencia semirrígida, destinados a aplicarse sobre las membranas mucosas y la piel. No tienen poder de penetración, se emplean para la administración de drogas en forma tópica o en el interior de las cavidades corporales. El término buffer o solución buffer se refiere a la capacidad de un sistema en particular de una solución acuosa para resistir un cambio de pH cuando se agrega un álcali o un ácido o se diluye con un solvente. Las soluciones buffer pueden prepararse por diversos métodos. En primer lugar se encuentra la simple incorporación, donde la solución es preparada al mezclar cantidades calculadas de un par ácido-base conjugado. Otro método para preparar soluciones buffer es por desplazamiento incompleto, el cual consiste en realizar la mezcla de sal del buffer en exceso y una cierta cantidad de ácido o base fuerte para formar el ácido o base débil. Y por último se encuentra el método de neutralización incompleta, que fue el utilizado en este caso, donde se realiza una mezcla del ácido o base débil del buffer en exceso con una cierta cantidad de una base fuerte o un ácido fuerte para formar la sal. Los lactobacilos representan el 95% de la flora microbiana vaginal y desarrollan funciones esenciales para el mantenimiento del equilibrio microbiológico y la prevención de infecciones endógenas y exógenas.
Para ello, mantienen un pH vaginal ácido con el fin de evitar la proliferación de microorganismos patógenos. En un embarazo completamente normal y sin complicaciones, el pH vaginal a nivel del introito es de menos de 4.4. El valor de pH es más elevado en la zona superior de la vagina debido a la cercanía del canal cervical y la influencia de las secreciones vaginales. En la gestación, la presencia de vaginosis bacteriana es de gran importancia, ya que está asociada con un alto riesgo de aborto tardío, infección de la cavidad amniótica, ruptura prematura de membranas, trabajo prematuro de parto y recién nacido de bajo peso. El mecanismo por el cual estas complicaciones obstétricas ocurren todavía no está totalmente elucidado. Las infecciones del tracto urogenital son la causa más frecuente de nacimientos prematuros evitables. La vaginosis bacteriana tiene una prevalencia del 10 al 32% en la población obstétrica e incrementa el riesgo de parto prematuro de 1.4 al 6.9%, ya que puede generar contracciones uterinas. Es por ello que la exploración y tratamiento del pH vaginal alterado en las mujeres embarazadas puede reducir la tasa de partos prematuros, llegándose a recomendar la valoración de pH vaginal en los controles prenatales, para así conseguir reducir la morbilidad y mortalidad perinatal. La vulvovaginitis por cándida albicans puede afectar en un 75% de las mujeres, al menos una vez en su vida, sobre todo en edad reproductiva. En el 40-50% de los casos representa una recurrencia y en el 5 al 8% se convierte en una patología crónica que puede afectar la calidad de vida de la mujer. Por otra parte, a pesar de tener una baja incidencia de 1.4%, la tricomoniasis vaginal es una importante enfermedad sexualmente transmisible. Esta infección está relacionada a varias complicaciones como infertilidad, aumento del riesgo de transmisión de VIH e interocurrencias de gestación indeseables como ruptura de membranas, trabajo de parto prematuro y recién nacido de bajo peso. Es por estas razones que se hace necesaria la formulación de un gel como acidificante vaginal a base de ácido láctico, ya que una vez que la mujer alcanza la pubertad y tiene la menarquia, se pone en funcionamiento el mecanismo fisiológico de protección de la vagina mediante la producción de ácido láctico. Desde este momento se puede utilizar durante toda la vida de la mujer, incluso más allá de la menopausia. Además, es importante recalcar que actualmente en el país no hay laboratorios que estén produciendo este tipo de formulaciones, por lo cual sería beneficioso para la población femenina poder contar con esta clase de productos, ya que en la mayoría de los casos suelen utilizarse duchas vaginales, las cuales propician la instalación de un pH no ácido, siendo una condición que favorece el crecimiento de microorganismos patógenos. Es por todo lo mencionado anteriormente que nuestro objetivo general es formular un gel de ácido láctico como acidificante para uso vaginal. Y entre nuestros objetivos específicos se encuentran evaluar las propiedades organolépticas de la fórmula final del gel de ácido láctico, realizar las mediciones de pH a la fórmula final, determinar las propiedades reológicas de la fórmula final y determinar las características de extensibilidad de la fórmula final del gel de ácido láctico. Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una serie de determinaciones experimentales, tomando en consideración tres concentraciones porcentuales de hidroxicelulosa, que fueron al 1.5%, al 2% y al 2.5%, con la finalidad de determinar la viscosidad ideal y de esta forma desarrollar un gel acidificante vaginal. Se procedió a formular un contenido de 300 gramos de gel de hidroxicelulosa a estas tres concentraciones. Posteriormente, se seleccionó la formulación que cumpla con las características ideales de gel para uso vaginal, específicamente las propiedades organolépticas y reológicas, de forma de realizar los controles necesarios posteriormente para el gel seleccionado. A partir de los geles elaborados, una vez evaluado, se procede a escoger el que presenta mejores características. El gel de hidroxicelulosa al 1.5% presentó mejores propiedades de fluidez, lo cual permite una mejor aplicación a partir del envase que lo contiene. No presentó aire en la formulación. En el caso de los geles de concentraciones de 2 y 2.5% presentaron una gran cantidad de aire en la formulación al transcurrir un periodo de 24 horas en reposo. De igual forma, la viscosidad observada en estas formulaciones es mayor con respecto a la del gel al 1.5%, por lo que dificultaría su aplicación. Debido a las características observadas del gel, se procede a escoger la formulación de menor concentración de hidroxicelulosa para realizar el acidificante vaginal. Adicionalmente, de acuerdo con los parámetros organolépticos, se encontró que la muestra con hidroxicelulosa al 1.5% es pegajosa al tacto, por lo que puede contribuir a la adhesión del gel en las membranas mucosas en la cavidad vaginal. Una vez
escogida la concentración del gel, se procede a realizar la formulación del gel acidificante vaginal con ácido láctico. En este caso se formularon 1.5 kilogramos de gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% y de este se tomaron 4 muestras de 200 gramos cada una, con el fin de realizar diferentes pruebas al agregar distintas concentraciones de ácido láctico y de solución buffer, y de esta forma determinar cuál es la formulación más estable. Para ello se realizaron diferentes ensayos de control tomando en consideración la temperatura ambiente para los mismos, así como someter las muestras a estrés a una temperatura de 40 grados, logrando alcanzar dichas condiciones empleando una estufa. La técnica de manufactura utilizada fue pulverizar los polvos de hidroxitilcelulosa, metilparabeno y propilparabeno por separado. Se pesaron en balanza galénica 22,50 gramos de hidroxitilcelulosa, 2,70 gramos de metilparabeno, 0,30 gramos de propilparabeno y 1470,50 gramos de agua. Se calentó el agua con agitación constante hasta una temperatura superior a los 70 grados. Posteriormente se agregaron los parabenos con agitación constante hasta la disolución completa de los mismos. Se procedió a agregar la hidroxitilcelulosa evitando la mayor incorporación de aire durante el proceso y se dejó en reposo durante 24 horas. De allí se formularon las pruebas para determinar la formulación más adecuada. Con la finalidad de ajustar el pH de la formulación a un rango entre 3.8 y 4.2, se realizó una solución buffer ácido láctico lactato de sodio. Para ello se midieron en un cilindro graduado de 25 ml 13.5 ml de solución de hidróxido de sodio 3 normal y en un cilindro de 5 ml 3.5 ml de ácido láctico químicamente puro. Se trasvasó un balón aforado de 1000 ml y se completó con agua destilada hasta llegar al aforo. Posteriormente se le midió el valor de pH de la solución, el cual fue de 4, y una vez elaborado se procedió a formular el gel. Una vez preparado el buffer ácido láctico lactato de sodio, se puso en un beaker de 600 ml 200 gramos de gel de hidroxitilcelulosa. Se midió el pH del mismo, siendo este de 6.35, y con una plancha de agitación y agitador magnético se procedieron a realizar los agregados de solución buffer, midiendo el pH entre cada añadido hasta obtener un valor promedio de 4.2. Teniendo el pH final de la muestra, se realizaron unas mediciones de viscosidad y extensibilidad correspondientes y se trasvasaron 100 gramos a un beaker de 100 ml, tapándolo con papel film y se colocó en la estufa. El restante se mantuvo en el beaker de 600 ml, se tapó con papel film y se almacenó a temperatura ambiente, con el fin de hacer las mediciones correspondientes al día 8. Para realizar las pruebas 2, 3 y 4 se pesaron en un beaker de 600 ml 200 gramos del gel de hidroxitilcelulosa, y en el caso de la prueba 2 con ácido láctico al 1.5% se agregaron 3 gramos de ácido láctico, para la prueba 3 al 3% 6 gramos de ácido láctico y para la prueba 4 al 4.5% 9 gramos de ácido láctico. Luego, utilizando una plancha de agitación y un agitador magnético, se realizaron añadidos de solución de hidróxido de sodio de 3 normal, la cual forma junto con el ácido láctico un buffer in situ con neutralización incompleta con formación de lactato de sodio, lo que permite el ajuste de pH al rango deseado, que es de 3.8 a 4.2. De entre cada agregado de solución de hidróxido de sodio se midió el pH del gel hasta llegar al valor promedio de pH de 3.84, 3.86 y 3.87 respectivamente. Al obtener el pH se realizaron las mediciones de viscosidad y extensibilidad correspondientes y se trasvasaron 100 gramos a un beaker de 100 ml, tapándolo con papel film y llevándolo a estufa. El restante se mantuvo en el beaker de 600 ml y se tapó con papel film y se almacenó a temperatura ambiente, con el fin de hacer las mediciones correspondientes al día 8. Entre los controles que se realizaron en el gel se encuentran aspecto de homogeneidad, determinación de pH, viscosidad y extensibilidad. En cuanto a los resultados obtenidos, tenemos que en los gráficos 15 y 16 se representa la curva de viscosidad del gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% y al 2% respectivamente luego de 24 horas en reposo para su hidratación, es decir, al día 1 de su formulación. En el eje de las abscisas se encuentra representada la velocidad de rotación de la aguja seleccionada, que fue la aguja número 7 en términos de revoluciones por minuto, y en el eje de las ordenadas se representa la viscosidad en términos de centipoise. Para el gel al 1.5% se puede observar que la dispersión presenta un rango de viscosidad entre 37.700 y 707.000 centipoise, y ocurre una disminución de la viscosidad a medida que se incrementa la velocidad de rotación de la aguja. Esto implica que hay un incremento en la fuerza de corte que se está aplicando. Este es un comportamiento típico de los sistemas de flujo pseudoplásticos. Adicionalmente, se observa que las curvas de viscosidad ascendente representada en azul y descendente representada en rojo se encuentran superpuestas en la representación, por lo que se puede decir que el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% no presenta características de tisotropía. En el caso del gel al
2%, se observa que la dispersión presenta una disminución de la viscosidad a medida que se incrementa la velocidad de rotación. Esto implica que hay un incremento en la fuerza de corte que está aplicando a la dispersión. Por lo tanto, se presenta un comportamiento de flujo pseudoplástico y no presenta características de tixotropía. Por otra parte, el gel a esta concentración presentó valores de viscosidad superiores al gel al 1.5%, encontrándose en un rango entre 35.800 y 724.000 centipoise. En el caso del gráfico 17, que representa la curva de viscosidad del gel de hidroxitilcelulosa al 2,5%, se puede observar que el mismo presenta un comportamiento pseudoplástico al igual que los anteriores sin características de tixotropía, y se obtuvieron valores de viscosidad entre 37.300 y 751.000 centipoise, siendo mayores en comparación con los registrados al gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% y al 2%. En el caso de los resultados de determinación de pH, vemos que el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% al día 1 tuvo un valor de 6.35, al día 8 temperatura ambiente de 6.36 y en estufa de 5.72. En el caso del gel de hidroxitilcelulosa con solución buffer, al día 1 tuvo un valor de pH de 4.12, al día 8 temperatura ambiente de 4.22 y en estufa de 4.16. Al comparar los valores promedio de pH de los geles de diferentes concentraciones de ácido láctico y el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5%, todos se mantuvieron dentro del rango establecido de pH, el cual va de 3.8 a 4.20, a temperatura ambiente y en estufa a 40 grados, siendo el gel de hidroxitilcelulosa con ácido láctico el 3% el que presentó mejores características de pH, es decir, menor variación del rango entre el día 1 y el día 8 a ambas temperaturas. El gel de hidroxitilcelulosa con ácido láctico el 4.5% fue el que presentó mayor aumento de pH en el día 1 y el día 8 a temperatura ambiente, seguido del gel de hidroxitilcelulosa con solución buffer. De los geles en estufa a 40 grados, el que presenta una mayor variación en los valores respecto al pH fue el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5%. Cambios significativos de pH pueden favorecer rápidamente el crecimiento de microorganismos oportunistas a nivel vaginal, por lo que sería importante evaluar los geles a largo plazo con la finalidad de determinar cuál presenta menor variación de pH en el tiempo. Respecto a las desviaciones, se observa que hay una distribución normal de los valores alrededor del promedio, lo que quiere decir que entre las tres determinaciones que se realizaron hay muy baja dispersión de los resultados de las mediciones. En cuanto a la viscosidad, vemos que en el gráfico 18, al comparar con la dispersión de hidroxitilcelulosa al 1.5%, se puede observar que el agregado de ácido láctico a diferentes concentraciones, así como el agregado de solución buffer, genera una disminución en la viscosidad del sistema, siendo la solución buffer la que produce la mayor disminución de viscosidad en el gel de hidroxitilcelulosa, lo que hace poco aceptable para promover su uso por vía vaginal. Adicionalmente, se ratifica el comportamiento reológico de los geles, el cual permanece constante independientemente del agregado de solución buffer y diferentes concentraciones de ácido láctico. En el caso del gráfico 19, al igual que en la figura anterior, se observa que el comportamiento sigue siendo pseudoplástico, pero que se incrementan los valores de viscosidad debido a la pérdida de agua del sistema por evaporación, siendo los mayores rangos los del gel con ácido láctico al 1.5%, seguido del gel con ácido láctico al 3%, mientras que el gel con solución buffer es el que presenta menores valores de viscosidad. Por otra parte, en este gráfico se puede observar una disminución de los valores de viscosidad por influencia de la temperatura, ya que al aumentar la temperatura del sistema se produce un desarrollamiento de la estructura polimérica del mismo, haciendo que disminuya la viscosidad. En este caso, los mayores rangos que presenta el gel con ácido láctico al 1.5%, seguido el gel con ácido láctico al 3%, mientras que el gel con solución buffer es el que presenta menores valores de viscosidad. En cuanto al comportamiento reológico, este continúa siendo un tipo pseudoplástico, manteniéndose constante e independiente tanto de la temperatura como de la concentración de ácido láctico y solución buffer agregados. Con el gráfico 21 podemos observar que en el caso del gel de hidroxitilcelulosa con solución buffer, la extensibilidad tras el último peso aplicado no es medible. Para el caso del gel de hidroxitilcelulosa con ácido láctico al 3% y el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% tuvieron un comportamiento bastante similar. Respecto al gel de hidroxitilcelulosa al 4.5% con ácido láctico, se observó prácticamente una recta sin incremento de la extensibilidad al colocar los pesos respectivos. Al realizar una comparación entre todas las muestras, se puede decir que el gel de hidroxitilcelulosa al 1.5% y el gel con ácido láctico al 3% son los que presentan características de extensibilidad similares.
Para el caso del gráfico 22, en el gel dihidroxitilcelulosa al 1.5%, la extensibilidad se ve superpuesta con los valores obtenidos por el gel dihidroxitilcelulosa con ácido láctico al 3%, ya que son los que poseen valores de extensibilidad similares. El gel con hidroxitilcelulosa y ácido láctico al 4.5% fue el que presentó el mayor valor de extensibilidad respecto a los demás. Por último, con el gráfico 23 observamos que el gel dihidroxitilcelulosa con solución buffer, el gel con ácido láctico al 1.5% y con ácido láctico al 4.5% presentaron valores de extensibilidad mayores y similares respecto al gel dihidroxitilcelulosa con ácido láctico al 3% y el gel dihidroxitilcelulosa al 1.5%, los cuales tuvieron un comportamiento muy parecido e incluso se superponen en ciertos puntos de la gráfica. Con todo esto, las conclusiones obtenidas fueron que respecto a las propiedades organolépticas se obtuvieron geles homogéneos con una viscosidad de consistencia media, translúcida e incoloro. En relación al pH de la formulación, todos los geles se mantuvieron en el rango de pH estipulado de 3.8 a 4.2, siendo el gel dihidroxitilcelulosa con ácido láctico al 3% el que presentó menos variación en el tiempo en condiciones de estrés. También concluimos que al añadido de solución buffer al gel dihidroxitilcelulosa al 1.5% disminuyó significativamente la viscosidad del sistema en comparación con el agregado de ácido láctico. Respecto a la extensibilidad, el gel dihidroxitilcelulosa con solución buffer fue el que presentó mayores variaciones tanto a temperatura ambiente como en estufa, mientras que el gel dihidroxitilcelulosa con ácido láctico al 3% fue el que obtuvo mejores características de extensibilidad. En cuanto a las recomendaciones, tenemos que realizar los estudios de estabilidad en condiciones aceleradas, realizar los ensayos microbiológicos, efectuar ensayos de mucoadhesividad, formular un gel dihidroxitilcelulosa con agregado de un buffer de ácido láctico lactato de sodio que tenga un menor pH al que ya se realizó, que fue 4.12, y realizar los test estadísticos y de esta manera validar o rechazar las hipótesis probabilísticas. De esta forma concluimos con nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.